desarrollo diferente. A continuación tenemos la primera ponencia, que es la ponencia de la magíster Marinoli Rivas Chamorro. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es bióloga por la misma universidad, magíster en botánica tropical, con especialidad Economía y Sistemática Evolutiva por la Universidad de San Marcos, y actualmente es candidata a doctor también por la Facultad. Muy buenas tardes. Voy a presentar un trabajo que está relacionado en sí con mi tesis doctoral, titulado Análisis filogenómico y delimitación molecular de especies de la sección Wikungo del género Astrocalia. Entonces, comenzamos a hablar del género Astrocalia, ¿sí? Que es fácilmente reconocible en campo por la presencia de estos aguijones, ¿sí? Y un indumento blanquecino en el lado axial de las hojas. Con estos dos caracteres fácilmente pueden reconocer este género en campo. Ahora, en la última revisión del género Astrocalium realizado por el Dr. Kahn en el 2008, ha dividido este género en 3 subgéneros. Claro que antes ya estaba dividido en 2 subgéneros, pero él lo dividió en 3. El Astrocalium, Mumbaca y Monogynathus. Asimismo, estas fueron divididas en secciones. Dentro de Monogynathus tenemos la sección Monogynathus, Airi, Guatinajo y Wikungo, que es el grupo de estudio. Estas secciones se van a diferenciar en el caso del Monogynathus por presentar unas ramas estigmáticas en forma de lengua, si pueden apreciar. En el caso de la sección Airi, es que a diferencia de las demás, aquí en la base de la corona de las hojas de las palmeras no va a presentar el resto de las vainas de las hojas senescentes. En el caso de la sección Guatinajo, presenta una reducción del número de estambres de 6 a 3, y en el caso de sección Wikungo, que es nuestro grupo de estudio, va a presentar esta raquilla que es la que sostiene las flores estaminadas, que podemos ver acá. En la base es totalmente glabra, como podemos ver acá también en la foto, ¿sí? Totalmente lisa. Ahora, a nivel vegetativo, las especies de la sección Wikungo son muy similares, ¿sí? Son palmeras cespitosas, con sus hojas pinnadas, como podemos ver aquí, hasta 8 metros de largo, ¿sí? Con un tallo corto a subterráneo. Entonces, sus diferencias se van a basar principalmente en base a las características de las flores pistiladas. En esta revisión última que les mencionaba, Kahn va a dividir esta sección Wikungo en 3 subsecciones: la sección Wikungo, Sachapungo y Murumuru. La primera, Wikungo, se va a diferenciar de las otras 2 porque las flores pistiladas van a presentar un cáliz con armadura, sean aguijones o setas. Las otras 2 más bien van a presentar un cáliz totalmente glabro, y estas 2 se van a diferenciar por la longitud del cáliz respecto a la longitud de la corola. Es decir, cuando ustedes vean estas flores, solo van a poder apreciar lo que es el cáliz, porque siempre va a estar cubriendo la corola. En cambio, en esta subsección, la corola, la longitud del cáliz, es más corto que la corola. La distribución de esta sección es bastante amplia, como pueden ver, desde el escudo guyanés, parte de lo que es la Amazonía central, pero especialmente diversa en lo que es el lado occidental de la Amazonía. Ahora, así como mencionaba también en el simposio de ayer, ¿no?, de plantas altoandinas, siempre hay la problemática de esa variabilidad morfológica
que presentan las estructuras, en este caso, sobre todo de las flores, que también se ha evidenciado. Y eso es algo que es una problemática porque son las estructuras que se usan para hacer las claves, las diagnosis. Entonces, como les decía que a nivel vegetativo, estas especies son muy similares y además presentan esta variabilidad, hace que otros autores hayan considerado a este grupo, a esta sección, como una sola especie ampliamente distribuida, que es Astrocarium murumuru. Así lo considera Henderson, lo consideró en 1995 en una obra llamada La Guía de Palmeras de América. Entonces, es una sola especie para él con varias variedades. Ahora, entonces en este punto tenemos dos circunscripciones, la de Kahn con sus 15 especies y la de Henderson con una especie ampliamente distribuida con sus variedades. Esto hace que investigaciones posteriores tomen o bien una u otra circunscripción. En este caso tenemos un estudio, ¿no?, de plantas, de árboles hiperdominantes de la Amazonía, donde acá tenemos Astrocarium murumuru, que está en el 10º puesto dentro de las especies más hiperdominantes, pero siguiendo a Henderson. Entonces luego vienen los estudios moleculares, usando algunas regiones cloroplastidiales y nucleares, y lo que se logró evidenciar es, se recuperó dos linajes fuertemente soportados, uno distribuido al norte y el otro al sur. Se siguieron haciendo otros estudios más, en este caso se volvió a recuperar esos dos clados del norte y del sur, y ahora asociados con variables ambientales, con diferencias en lo que es altitud principalmente y precipitación. Entonces, en este punto también teníamos el auge de lo que es la genómica, y ahora que se usa bastante, y en el caso de las plantas se empezaba a validar la importancia del uso del genoma cloroplastidial para resolver relaciones filogenéticas, ¿no?, entre especies hermanas, y ahí vemos varios ejemplos. También se hicieron estudios en palmeras. Entonces, ahí surgen nuestras preguntas de investigación. Es primero si el genoma cloroplastidial puede resolver estas relaciones filogenéticas en la sección Wikungo. Luego, si estas relaciones concuerdan con la clasificación morfológica previa o si muestran un patrón geográfico. Y tercero, también se realizó una prueba de delimitación de especies molecular para ver si esta soportaba la hipótesis de una especie hiperdominante o más bien un complejo de especies. El muestreo se trabajó en total con 59 individuos, con 14 de las 15 especies descritas por Kahn, y hay que mencionar que estas muestras fueron colectadas por muchos viajes muchas expediciones pasadas, realizadas principalmente por la doctora Betty Millán y Francis Kahn, ¿no?, por las distintas partes del territorio peruano. En la metodología se realizó la extracción del ADN, luego se envió las muestras para el secuenciamiento, se realizó el ensamblaje, usamos un genoma de referencia, ya había en el NCBI un genoma cloroplastidial de una especie de Astrocario, entonces usamos esa, y para notación también usamos un genoma de referencia, ¿no?, en genes. Inicialmente hicimos pruebas de trabajar con el genoma cloroplastidial completo, pero finalmente decidimos trabajar solo con 98 regiones, y con esas realizamos las inferencias filogenéticas usando un método concatenado y otro coalescente, y asimismo también estimamos los factores de concordancia. Ahora, como estábamos haciendo una prueba de limitación de especies molecular, entonces nosotros, bueno, también estamos enfocando que es
estamos considerando el concepto de especie de linaje y metapoblaciones que evolucionan separadamente, propuesta por Quiroz. Y bueno, para esa prueba de limitación de especies usamos el programa BPP. Y estos son nuestros resultados, ¿no? Nuestro árbol concatenado y el coalescente, el astral. Y lo primero que obtuvimos es que, a diferencia de los trabajos previos, la sección Vikungo no fue recuperada como monofilética, ¿sí? Entonces, aquí es donde nos pusimos a buscar evidencia o información de otros grupos, en los cuales también hayan desarrollado análisis solo con regiones cloroplastidiales y otras nucleares, porque en este caso estos datos solo son con datos cloroplastidiales y los previos eran en base a una matriz mixta de datos nucleares y cloroplastidiales. Entonces, ahí es donde sale este término que es la discordancia citonuclear, que es decir, esa discordancia que pueden tener en la manera de contar la historia evolutiva los genomas organelares como el cloroplasto, la mitocondria y las regiones que provienen del núcleo. Pero esa discordancia no solo es a nivel citonuclear, sino también existe una discordancia entre la historia, las historias que cuentan los genes o las regiones que se están usando. Como nosotros también usamos el método coalescente, pudimos estimar árboles de genes. Entonces, para esto estimamos el factor de concordancia de sitios, de genes y de sitios. Y primero, para mostrar aquí tenemos los valores del factor de concordancia. Genes va de 0 a 100, ¿sí? Y vemos que siempre están por debajo de 40. O sea que hay una alta discordancia. Y en el caso de Min, que fue el que desarrolló este método para estimar el factor de concordancia de genes y de sitios, te indica que esta alta concordancia de genes puede deberse a dos factores. Una, a que las regiones que has utilizado pueden tener una falta de señal filogenética, o que esta alta discordancia entre los genes puede estar debiendo a procesos de hibridación, reparto incompleto de alelos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos saber si es uno o es el otro? Entonces, para eso, ellos lo que elaboraron es una forma de poder estimar el factor de concordancia de sitios. Entonces, nos dice que si el factor de concordancia de sitios tiene valores de moderado a alto, entonces descartamos la falta de señal filogenética en nuestras regiones que estamos usando. Y como pueden ver aquí, en este eje es donde están los valores del factor de concordancia de sitios, y vemos que sí, para varios nodos tenemos valores moderados a altos. Entonces quiere decir que varias de las relaciones que hemos encontrado son válidas a pesar de esa alta incongruencia que puede haber entre los árboles de genes. De todas maneras tiene una validez, y que sí se están evidenciando otros procesos como reparto incompleto de alelos, hibridación, introlación, que se debe hacer ya futuros análisis para ver cuál de esos es, ¿no? Ahora, vamos a decir que en los trabajos previos, dijimos que se habían recuperado dos grupos, ¿verdad? El clado del norte y el clado del sur. Nosotros parcialmente recuperamos esos dos grupos, y digo parcial porque tenemos que Astrocarium javarense, Ferruginium y Sillatum se han introducido en este clado del sur, y nosotros sabemos que se distribuye geográficamente en el norte. Entonces, ¿qué nos puede decir esto? Nos puede llevar a hipotetizar que entre estos dos linajes podría estar realizando un tipo de flujo génico, ¿no? Y respecto al análisis de limitación molecular de especies, nosotros obtuvimos tres
especies candidatas 3 linajes, ¿sí? Que acá están en estas barritas, las cuales al comparar con los linajes obtenidos por Roncal y también con la clasificación de CAM, podemos ver que más o menos con las de Roncal hay un poco de similitud, solo que en ese linaje norte de Roncal hay una separación. Y en el caso de CAM, sí, de las sucesiones, ¿no? Según la morfología, no hay una concordancia, ¿no? Entonces también en este trabajo estamos viendo que necesita una revisión, porque en ninguno de los trabajos previos ni en este llegamos a encontrar una concordancia para estas sucesiones. Lo que sí encontramos, algo muy interesante, es que en este trabajo previo, también del 2015, realizado por Roncal, se presentó eventos de dispersión biogeográficas de este grupo desde Caquetá, Colombia, ¿no? Hacia distintas zonas. Entonces hemos encontrado un patrón, no es exacto, pero hay un patrón con los eventos de dispersión y los linajes que nosotros hemos recuperado. Entonces tenemos que el primer evento de dispersión va desde Caquetá, Colombia, hasta el nororiente del Perú, ¿no? Y luego este estaría representando al linaje 3, que lo tenemos aquí, representado por Macrocallis, Urostachys principalmente. Y luego tenemos que desde este punto hay una migración hacia el oeste, ¿no? Hacia el noroeste del Perú, representado por un clado que es este pequeñito de Scopatum y Urostachys. Y acá sí se nos empezó a ser complejo explicar, porque teníamos Astrocarium urostachys dividido en 2 linajes. Entonces, aquí, miren, esto es acá a mayor detalle, tenemos el linaje 3 y 1, este es el nororiente y este es el noroeste del Perú, ¿no? Que la migración vino de oriente a occidente, y que nosotros lo que creemos es que, o lo que estamos hipotetizando es que este grupo de acá es como una especiación que está empezando o se está evidenciando, o que el genoma cloroplastillano nos está permitiendo evidenciar, porque estas de acá, que están representadas por Astrocarium macrocallis y también, claro, en este caso, y acá tenemos Urostachys y también tenemos Scopatum. Urostachys viene por todo el norte desde el Ecuador, ¿sí? Pero ya acá localizado lo que tenemos es Scopatum y es endémica para el Perú. Entonces lo que nosotros creemos es que está saliendo de esta manera, ¿no? Tenemos Astrocarium urostachys acá como una estrellita en el linaje 3, pero también tenemos Urostachys en otro linaje, el linaje 1. Entonces creemos que esta mezcla, este pertenecer a 2 linajes es como representar que todavía hay como un proceso de especiación, y que sería muy interesante hacer un trabajo de estudio de poblaciones, genética de poblaciones en esta zona, porque acá está distribuida una especie endémica que describió Cam. Y siguiendo con los eventos de dispersión, luego del nororiente del Perú, ¿no? Migra hacia el pie del monte andino y valles interandinos centrales del Perú. Acá estaría representado por especies de Astrocarium carnosum, Faranae, Huipungo, ¿sí? Y luego hay otra migración desde el nororiente del Perú hacia el norte de Bolivia, el sur del Acre de Brasil, y estas estarían representadas por este clado Gratum iulei, que tienen una distribución bastante cercana aquí en el sur, en Madre de Dios y parte de lo que es Bolivia, el norte de Bolivia. Y luego tenemos
la migración desde el norte de Bolivia hasta lo que es el escudo guyanés, que estaría representado por Astrocarium murumuru. Entonces, a partir de estas evidencias, de estos resultados, nosotros concluimos que el genoma cloroplastidial no logró resolver completamente las relaciones filogenéticas a nivel de especies en este grupo. Sin embargo, las relaciones que llegaron a ser recuperadas a nivel interespecífico sí mostraron un patrón geográfico y no encontramos una congruencia con la clasificación en base a la morfología presentada por la última revisión de Kahn. Y finalmente, con el análisis de delimitación molecular de especies, nosotros soportamos más bien la existencia de un complejo de especies y no la de una especie hiperdominante como fue propuesta por Hendricks. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.